Vea todos los domingos a las 8 de la noche por TVC Mundo Empresarial, el programa que presenta de manera sencilla lo que parece complejo. Con Carlos Alberto Bermúdez, en Mundo Empresarial, usted encontrará emprendedores, innovación, empresarios exitosos, historias de vida y el análisis de la información económica. Mundo Empresarial presenta de una manera diferente la información. Hola, buenas noches, bienvenidos a Mundo Empresarial, el programa que presenta de manera sencilla lo que parece complejo. Hoy un tema que le interesa a ustedes, los empresarios, pero también a los padres de familia, a los hogares santandereanos y a los bumangueses particularmente. Las finanzas familiares. Vamos a hablar con el profesor Salomón Frost. Otro de los aspectos, además de dirigir Fórum, los posgrados de la Universidad de La Sabana, es que también ha escrito un libro o varios en torno a las finanzas familiares. Cómo manejarlos, un modelo económico que sirva para muchas familias, le rinda la platica. ¿Cómo es este cuento? Es un bonito cuento. ¿De dónde nació? No, básicamente el origen, adicionalmente de lo que has dicho de mi cargo directivo en el Instituto de Posgrado Fórum de la Universidad de La Sabana durante ya algunos años, también soy profesor. Yo soy profesor de finanzas y nació, digamos, pero también por una observación que nosotros hicimos y hemos hecho durante bastantes años. Prácticamente se dio con mayor notoriedad cuando fue la crisis económica ya del siglo pasado, en el año 98-99, donde muchas familias jóvenes en términos generales perdieron mucho tema de activos, perdieron el tema laboral por inestabilidad laboral y desempleo, perdieron oportunidades y tal vez lo más importante es que perdieron su matrimonio. Y eso se debió al tema financiero. Entonces, a raíz de ese proceso y una serie de investigaciones y ponencias que nosotros inclusive hemos hecho, caso Chile, nos nació la idea de que cómo nosotros podíamos ayudar, no en las altas finanzas, no en la parte de psicología organizacional, sino cómo de una manera sencilla, simple, uno puede enseñarle a las personas, a las familias, que es el enfoque que nosotros queremos, las finanzas. Pero las finanzas no es hablar de las finanzas como siempre se dice de los consejos, si usted quiere tener plata, ahorre, pues eso es fácil decirlo. Claro. Si usted quiere no consuma, pues no consume y no hay problema. ¿Ustedes hicieron algo más científico? Nosotros hicimos, es que en el libro nosotros y lo que nosotros explicamos es finanzas para la familia, o sea que son las finanzas, digamos que mínimo una familia debe conocer para efectos de ser aplicado en su vida. En cualquier época de la vida. En cualquier época de la vida. Lo que pasa es que generalmente a nosotros los profesores en finanzas nos preguntan los temas es cuando la gente ya tiene crisis, cuando la gente lo han sacado del empleo, cuando la gente tiene problemas económicos. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no hay nada que hacer en términos generales. Entonces, básicamente nos enfocamos allá y el libro pues describe muy sencillamente un tema financiero que se debe aplicar en las familias. ¿Usted lo aplica en su familia? Sí, claro, claro, buena pregunta. Nosotros contamos con nuestro presupuesto de familia. Primero, las familias, hay que hacer muchas cosas que son sencillas. Primero, en el tema de finanzas para familia, uno tiene que involucrar a la familia. No es que el papá maneje la plata, no es que la mamá maneje la plata, no es que los hijos no hagan parte del proceso, porque una cosa es manejar y otra cosa es desconocer. Entonces, uno que debe tener una familia, independientemente de cómo esté conformada, deben realizar un presupuesto de familia. Y el presupuesto de familia es sencillamente lo que usted dice, cuáles son los ingresos y los egresos suyos, cómo manejamos todos y cada uno de los que tenemos familia. Entonces uno organiza su proceso de presupuesto de familia y como se llama presupuestar, es proyectar hacia futuro. ¿Como una empresa? Como una empresa, es que entre otras cosas la familia funciona idéntico que una empresa. Lo que pasa es que casi nadie se da cuenta de esto. Pero si uno mira una empresa cómo funciona y cómo funciona una familia, muchos temas de la empresa son idénticos en el manejo que la familia. Y uno de los temas importantes es el tema económico y cómo manejo yo la caja. Con toda seguridad, si uno se pregunta, una empresa necesita comprar un activo, o necesita un tema particular, ¿qué hace? Dice, debo endeudarme, entonces va a conseguir un crédito. Claro. Si una familia requiere algo, lo mismo hace, necesita un crédito para conseguir tal activo. Entonces uno funciona en terminales idéntico que una empresa. ¿Es bueno endeudarse o no? Yo recuerdo que los abuelos, alguien decía que no se endeuda nada tiene, decían sí, por ahí. Eso, no, y lo siguen diciendo, es que para tener cosas aquí hay que endeudarse. Lo que uno debe tener claro es que ustedes deben, para tener cosas se debe endeudar, también debe ser claro que debe cancelar esa deuda. Claro. Y para uno cancelar, y con qué cancelar la deuda. Entonces lo que llama la proyección financiera. Cuando usted habla de un presupuesto, que es lo que estamos hablando, mi estimado Carlos Alberto, usted proyecta sus ingresos y sus egresos, ¿de acuerdo? Usted tiene unos salarios,
o tiene unos ingresos, o tiene unos arrendamientos, sencillamente. Si uno observa, los ingresos en rubro son muy poquitos. O mi salario, o mis ingresos por un negocio, o unos rendimientos financieros, o un arrendamiento, o unos dividendos, etcétera, pero el número de rubros es muy pequeño. En cambio, usted mire el número de rubros de egresos, y nomás le doy el ejemplo de los servicios públicos. Usted en los servicios públicos, ¿cuántos servicios públicos son? Y cuente: agua, energía, teléfonos, Gas. hablo de los móviles, gas, acueducto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Internet, por ejemplo. Esos son normalmente servicios públicos. Mientras que usted tiene otro tipo de egresos. Por ejemplo, ahí están involucradas las deudas. Entonces, claro, si usted no se endeuda, dicen que no tiene para crecer patrimonialmente. Eso sí es cierto. El problema no es ese. El problema es que si usted se endeuda y no tiene para pagar, a final de cuentas, se va a quedar sin nada. Sin nada. Y con un problema financiero y con un problema de credibilidad en el entorno muy complicado. Por eso hay que hacer presupuesto. Las deudas pueden ser, o los endeudamientos, pueden ser el principal error de las finanzas familiares. Sí, claro. Sobre todo cuando no se visualiza. Es que la gente en las finanzas, para la familia, las finanzas muchas veces lo hace, no lo hace con esto, sino lo hace con el corazón. Entonces uno escucha vamos, eso, temas como Dios proveerá, eso sí es cierto, pero Dios también dijo: ayúdate que yo te ayudaré. Claro. ¿No? Entonces no se preocupe que uno consigue trabajo, eso conseguimos las cosas, y eso no es así. O sea, uno tiene que, claro, tener riesgo, porque también un tema financiero es el riesgo de crecimiento, pero también uno tiene que ser, digamos, precavido en el tema de la toma de irrealista. Entonces, claro, hoy en día, si uno mira el sistema financiero, hoy con tanto liquidez que hay, pues los bancos, entidades financieras prestan plata fácilmente, las cooperativas, fondos de empleados y todo esto. ¿De acuerdo? El problema es cómo usted cubre sus egresos, sobre todo con algo muy importante, y es si usted mira estructuralmente de sus ingresos, cuánto va al tema de pagar deudas, al tema de pagar servicios públicos, porque es que servicios públicos en tema de egresos de la familia se volvió un rubro muy importante. Es un servicio público que se presta para uno, pero realmente es un rubro más del 10 o el 12% de los ingresos de una familia. Eso es un rubro muy alto. Obligaciones financieras, arrendamientos, etcétera, etcétera. Y a medida que va creciendo, y sucede que sus obligaciones financieras, con lo que te he comentado, ¿qué queda entonces para vivir? O sea, lo que es alimentación, lo que es recreación, lo que es vestuario, uno observará que en términos generales las personas o las familias pueden estar en rojo. Tiene que aumentar ingresos. ¿Y cómo aumenta ingresos? Trabajando. Trabajando, pero si usted está en una empresa, la empresa no es el tema de que le sube ingresos porque, digamos, perdónenme la palabra, porque sí, ¿de acuerdo? ¿Y Entonces, los extras? Es que ahí es el tema. Entonces, ¿qué pasa con el tema de financiero? Como usted tiene que cubrir una serie de obligaciones, usted efectivamente tiene que trabajar más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo dice? Bueno, la empresa que me ayude, ¿cómo le ayuda a la empresa? Pues no le va a subir el salario cada rato que usted tiene problemas, no, señor. Lo cierto es que entonces usted empieza a hacer horas extras, empieza a conseguir otro tipo de ingresos paralelos, y tiene otro pequeño problemita que se le presenta, que es su propia familia. O sea, para cubrir sus obligaciones de la familia en términos para poder crecer, paralelamente usted entonces es trabajando y ampliando su proceso de ámbito laboral para cubrir con esas obligaciones, y al final de cuentas se podría quedar sin la familia y sin el tema financiero que cubrir. No sé si sea motivante o desmotivante, pero es así. Uno de los aspectos que incluso en alguna oportunidad hablamos con usted fue la parte de conciliar con la familia, con miembros de la familia, ajustarse a un esquema de finanzas organizado. Sí, claro, es que hay que hacerlo. Los hijos tienen un interés, el papá tiene otro, la esposa. Es decir, en esto el tema, por eso digo, hay muchos conflictos, y uno de los temas de conflicto es tocado, a veces generalmente no es tocado, que es el tema financiero. O sea, el tema financiero es crítico en una familia, pero generalmente no se toca, y cuando se toca es ya cuando estalla, que es el problema. Entonces es un tema crítico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema financiero? Uno tiene que ser honesto con su familia, tanto el papá como la mamá con sus hijos. Uno tiene que ser claro con los hijos el nivel de ingreso que tiene y el nivel de ingreso que puede cumplir. No todo eso de darle a los hijos todo lo que piden es una muy buena política, pues no es así. No puede ser desde el punto de vista para resolver una situación que se presente con un hijo en un momento determinado, pero realmente a mediano o largo plazo puede ser en contravía. Entonces, conciliar, negociar. Hay que negociar, hay que ser claros, y la familia tiene que ser claro en su nivel de ingresos y sus cumplimientos para nivel de ingresos. Es decir, ¿qué le interesa a una familia? Por eso vuelve uno a preguntarse, ¿yo quiero tener hartas cosas
o quiero tener una buena calidad de vida, teniendo no tanto. Entonces son decisiones que tiene que tomar y por eso tiene que planearlas, parte de eso. Entonces es importante hacer un proceso de planeación financiera, es muy importante hacer un tema de presupuesto financiero y es bueno saber las variables de un flujo de caja, por ejemplo. O sea, cuál es la plata que yo cuento y con cuánta plata puedo pagar. Es así de simple. Bueno, y mucha atención, señores televidentes, que le vamos a pedir un favor al doctor Frost antes de terminar esta charla, y es, bueno, cómo comenzar sin tener todavía el libro. Pues los que tengan la posibilidad lo pueden comprar en cualquier librería o sí, el libro se encuentra en la Panamericana, Finanzas para la Familia, y hay un CD que apoya todo este proceso. Pero hagámosle así a los televidentes muy brevemente, ¿cómo arrancar a organizarse financieramente en una familia? Lo primero que tienen que hacer es sentarse como esté compuesta la familia. Eso es lo primero que tienen que hacer, como una rayita y ser claros en lo que tienen hoy, en los ingresos que tienen y en los egresos, y empezar a armar ese tema con toda apertura y toda claridad. Claro, hay que también, ojo, no se trata de involucrar a los niños en este proceso, o sea, los niños menores, pero sí los jóvenes, adolescentes, por ejemplo, sí involucrarlos en este tema, para que ellos sepan los niveles, el esfuerzo que hacen los padres, o cómo está compuesta la familia, para organizar el tema financiero. Pero lo cierto es que sí tienen que ser claros en los niveles de ingresos, o sea, por ejemplo, los padres, o como esté compuesta la familia, tienen que ser muy claros y muy honestos en el tema de cómo son los ingresos de todos y los egresos de todos. En eso tiene que haber una claridad total y una verdad total, porque si no se hace esto es muy difícil organizarlo. Entonces hay que hacer un alto en el camino, sentarse, hablar claramente, decir, tenemos esto, podemos pagar esto, hacer un presupuesto y hacer un control de presupuesto que se hace a través del flujo de caja, que es lo que yo tengo en el bolsillo y lo que me sale a mí del bolsillo. Muchas veces el problema de las familias, como funcionan muchas empresas, es que lo que me pagan a mí por mi salario, con todos los débitos que me hacen a mí internamente, cuando me doy cuenta, no tengo plática en efectivo para poder pagar las cosas, y lo que hago yo entonces es utilizar deudas. Y tal vez un último consejo, pero mucho cuidado con el uso de la tarjeta de crédito. Si algo sí es muy delicado en el manejo, porque la tarjeta de crédito es un crédito preaprobado, que el banco generalmente ofrece a los buenos clientes, o en términos generales. Entonces el manejo de la tarjeta de crédito es muy fácil en el tema del crédito, porque un anticipo cubre obligaciones inmediatas, claro, pero genera un proceso de endeudamiento, y si usted esa cultura la tiene permanentemente, llegará a un punto en donde usted no podrá sobrevivir financieramente y tendrá unas crisis, no solamente financieras, sino un tema de familia. Entonces me parece a mí que lo importante es ser claro, honesto. Hay cosas que no se deben hacer, por ejemplo, de lo mínimo posible uno tiene que decir muchas veces no se puede. Aprender a decir no. No, hay que saber decir no. A la cónyuge especialmente hay que saber decir no. Lo que pasa es cómo se dicen las cosas. Bien complicado. Sí, pero hay que saberlo decir. Usted me pregunta cómo negocio. Centros comerciales. No, pues es decir, dicen por ahí, no lo digo yo, que las mujeres son impulsivas en el tema de compras. No sé, me parece que es cierto. Y uno muchas veces entonces hace ese proceso y lo apoya. Entonces, ¿qué compro yo, por ejemplo? Compro temas, pago o compro temas de moda, por ejemplo. La moda en tema financiero y en el tema de consumo influye mucho en el tema financiero de familia. Porque la moda es un tema que es de consumo. Uno de los temas que más afecta a la familia es el tema de temas suntuarios, por ejemplo. Entonces yo tengo que empezar a tomar decisiones con el tema suntuario, con el tema de moda, con el tema de consumo, que realmente sí se requiere. Pero para uno tener cosas, para después arrepentirse y empezar a pagar uno y comprarlo con tarjeta de crédito, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, otro ejemplo, si me dan tiempo, es el tema de consumir alimentación con tarjeta de crédito y diferirlo a 2, 3, 4, 5, 6, hasta un año. Es decir, temas que no se deben hacer. El uso de pagar con tarjeta de crédito, por ejemplo, mercados, y diferir esta tarjeta de crédito en meses, no se debe hacer. Lo que pasa es que la gente lo hace por necesidad. ¿Por qué? Porque como ha pagado todas sus obligaciones y no le queda más para efectos de alimentación, tiene que hacer el uso de la tarjeta de crédito. Hay que tener cuidado con el manejo de la tarjeta de crédito. Ahí está, pues, señores televidentes, un experto nacional e internacional, Salomón Frost, diciéndole a ustedes cómo pueden comenzar a organizar sus finanzas familiares. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en Mundo Empresarial. Muy formal y siempre a la orden.